Muchas gracias. Me agradezco sinceramente la invitación que me habéis hecho para participar por segunda vez a este fórum. También le agradezco a Rodolfo la cariñosa presentación que me ha hecho. Como sabéis, si no os lo digo, hoy hay ejecutiva federal en Madrid y cualquiera se la pierde con lo que está cayendo allí. Y también la mayoría lo sabéis, es uno de los principales responsables de que yo me encuentre aquí ahora en esta tribuna y como responsable de Economía del Gobierno vasco. No sé si agradecérselo o no, porque con lo que está lloviendo no sé si es un gran trabajo en estos momentos. La verdad es que me ha tocado un trabajo bastante difícil, pero también apasionante, sobre todo para un economista como yo, que aún cree en la labor decisiva del sector público para, a través de la política económica, contribuir al desarrollo de la economía, el empleo y el empleo a la sociedad en la que sirve, para tratar de solucionar o al menos dar una respuesta razonable a los problemas, necesidades y anhelos de los ciudadanos. Pero, como he dicho, no corren buenos tiempos ni para la economía ni para los economistas. Los países de nuestro entorno, las sociedades de la Europa occidental, nos encontramos en un momento, voy a decir, diametralmente diferente al que teníamos hace apenas 3 años y que nos está costando definir y evaluar. Ahora vivimos un momento caracterizado por estar todavía sufriendo los efectos de una de las recesiones más importantes de las últimas décadas, por estar ante algo más de un cambio de ciclo. Las antiguas economías desarrolladas, si queremos sobrevivir en el nuevo escenario geoeconómico mundial, estamos obligadas a acometer un cambio del modelo productivo, un modelo basado en la innovación y el conocimiento. En tercer lugar, por cambios demográficos profundos, marcados por el envejecimiento de la población, que van a presionar, si no lo están haciendo ya, sobre nuestros sistemas públicos de asistencia y protección social y también sobre el de pensiones, hasta el punto de plantear serias dudas sobre la sostenibilidad del modelo social europeo. Por último, un momento caracterizado por tener una disponibilidad de recursos presupuestarios inferior a la que teníamos y, por tanto, con problemas para desarrollar las políticas públicas que hubiéramos deseado, incluso las que se necesitan, diría yo. Muchas cosas por hacer y pocos recursos. En consecuencia, es un tiempo donde hay que priorizar y hacerlo de forma acertada. Como alguna vez suelo decir, saber diagnosticar el problema y acertar en su solución, o al menos confundirnos lo menos posible. Por eso voy a dedicar la primera parte de mi intervención a definir el momento actual, y empiezo por la situación económica. Hace un año, por estas fechas, me presenté por primera vez en este foro en un momento económico ciertamente delicado. Unos pocos meses antes me había tocado la desagradable tarea de anunciar que la economía vasca se encontraba en recesión. Ahora la economía está creciendo. En conjunto, en el segundo trimestre de este año, el PIB mundial ha crecido ya ligeramente por encima del 4,5%, acercándose al ritmo que obtuvo en los años anteriores a la crisis, que era algo más del 5%. Y el comercio mundial en estos momentos acompaña esta recuperación económica. Los países en desarrollo, China, Brasil, India, lideran el crecimiento, pero las economías desarrolladas también han mejorado la aportación, fundamentalmente en este primer trimestre, Estados Unidos y Japón. Pero para nosotros el dato más destacado es que en el segundo trimestre también ha habido un fuerte incremento del PIB europeo, que ha aumentado un 2% interanual, mejorando en más de un punto el valor del primer trimestre del año, si bien es cierto que con una gran disparidad entre países. Alemania ha actuado de locomotora, ha ido por encima del 3,7%, Francia y el Reino Unido han crecido a buen ritmo, pero en otros países las economías no han evolucionado tan bien, entre ellos España. La economía española mostró en el segundo trimestre una clara mejora
respecto al primero del año, aunque no ha resultado suficientemente vigorosa como para retomar crecimientos positivos. Así, la tasa interanual se situó en el menos 0,1, en todo caso su mejor registro en los últimos 7 trimestres. En este contexto de aceleración del ritmo de crecimiento que se extiende a todas las áreas económicas, la economía vasca consiguió retomar crecimientos interanuales positivos tras 6 trimestres de continuas caídas. En concreto, el PIB vasco en ese trimestre se situó en un más 0,5, un valor sensiblemente mejor que el alcanzado por la economía española, pero todavía alejado del intenso crecimiento que se estaba consiguiendo en el conjunto de la Unión Europea. En cuanto a las previsiones, después de una primera parte del año bastante dinámica, parece que esta tendencia empieza a moderarse. Las últimas estimaciones, las de la OCDE, nos sitúan en un punto de inflexión, una especie de toma de aire después de esta primera etapa de salida de la recesión. Es por ello que Estados Unidos está tomando ya medidas para que su demanda interna no caiga. Una política, desde mi punto de vista, acertada, pero que puede chocar con problemas de déficit fiscal. Y esto sería también importante en el caso de la Unión Europea o de los países de la Unión Europea. No olvidemos lo que ha ocurrido antes de verano. Luego me referiré al problema fiscal europeo. Esta salida de la recesión en pequeños dientes de sierra nos sitúa en un escenario, lo he dicho antes, bastante diferente al que estábamos acostumbrados las economías desarrolladas, que podría definirlo de baja visibilidad, de difícil concreción a corto plazo. Pero hay un dato estructural que siempre hay que tener en consideración. Las economías de corte europeo occidental nos caracterizamos por una fuerte prevalencia de la demanda interna dentro de nuestra estructura de desarrollo. Nuestro mercado exterior, nuestra gran capacidad para consumir, nos ha proporcionado una gran parte de la potencia de desarrollo que ahora tenemos. Sin embargo, ahora somos una población cada vez más vieja y con una propensión marginal a consumir cada vez más madura. En otras palabras, mientras que las economías emergentes disponen de un potencial de crecimiento casi, diría, infinito, basado en su demanda interna, nosotros, la vieja Europa, ya hemos recorrido ese camino. Si a esto unimos la extraordinaria ambición y dinamismo de sociedades mucho más jóvenes que quieren llegar a donde nosotros estamos, desplazándonos si pueden, el panorama que se dibuja es, que voy a ser suave, diferente. Si esto es así, los ritmos de crecimiento de las economías europeas serán tendencialmente menores que los disfrutados en la anterior década. Si no cambiamos, debemos acostumbrarnos a una pérdida paulatina de peso dentro del contexto económico mundial. Por eso tenemos que cambiar, y en esto está la estrategia europea. También luego me extenderé en este tema. Ahora vuelvo a las previsiones más cercanas. ¿Qué nos dicen los actuales escenarios, los de la economía vasca? De cara a la segunda mitad de 2010, nos esperan avances en el ritmo de crecimiento interanual y se prevé cierta estabilidad en la tasa alcanzada en el primer trimestre, que, como he dicho, era en torno al 0,5. Con todo, cerraremos el año con tasas de crecimiento positivas, aunque muy moderadas, por debajo de ese 0,5, ya lo anuncio. En 2011, la previsión es que se produzca una ligera aceleración del crecimiento que estará basada en los sectores industrial y de servicio como principales impulsores. Una parte de esta situación actual tiene como protagonista principal el sistema financiero. No voy a contarles los factores que han desencadenado la crisis bancaria de los últimos años. Ustedes ya los conocen muy bien porque trabajan en el sector o porque lo están viviendo en sus propias carnes. Así que me gustaría hablar de sus consecuencias. En primer lugar, durante los últimos 15 años hemos vivido un sobredimensionamiento del sistema financiero hasta situarse en parámetros, desde mi punto de vista, escandalosamente superiores a los de la economía real. El hecho cierto es que el nivel de endeudamiento de las familias, empresas, entidades financieras y administraciones públicas creció de forma exponencial y esto ahora está generando serias tensiones en el mercado de capitales. En 2009, el endeudamiento bruto de la economía española equivalía al 646,7% del PIB.
de esta deuda bruta, el 10% correspondía al sector público, el 13% a las familias, el 22% a las empresas y el 55% restante a las entidades financieras. No se asusten, o al menos más de lo necesario. Estas son cifras brutas, sin consolidar entre sectores institucionales y sin contraponer a lo que nos deben a nosotros. Haciendo esta consolidación y restando lo que nos deben, obtenemos una deuda neta de la economía vasca con el exterior en el entorno del 90% del PIB. Cantidades muy altas, es cierto, pero sensiblemente inferiores a las que en un primer momento se manejaron. Esta situación, como saben, ha generado una fuerte restricción en el mercado de capitales y un sobrecoste en el precio del endeudamiento, tanto público como privado. Ahondando en esto, el anuncio del Banco Central Europeo de que amplía sus exigencias para prestar dinero a las entidades financieras de la zona euro va a repercutir necesariamente en el sistema financiero español, que, como conocen, mantiene en torno a la cuarta parte del total de la deuda de la banca europea con el Banco Central Europeo. Todo conduce, desde mi perspectiva, a que los acuerdos de Basilea ya se ponen en marcha de forma definitiva, Basilea III. Una regulación que va a exigir a las entidades financieras una penalización de las operaciones de alto riesgo. Si un banco quiere especular o apoyar la especulación de otros, debe hacerlo con su propio dinero, no con el de terceros. Es una fórmula clara para evitar crisis financieras como las que actualmente padecemos y tiene como consecuencia unas exigencias de capital muy superiores a las actuales. En definitiva, la dimensión de una entidad financiera dependerá más ahora de sus recursos propios y para crecer deberá conseguir un crecimiento proporcional de su neto patrimonial. Esto pone a las entidades financieras en una nueva situación en cuanto a la concesión de crédito y en especial a las cajas de ahorros. El capital, los fondos propios y, por tanto, la propia supervivencia de estas cajas están en la base de la reforma de la Ley de Cajas. Una ley que pretende actuar en dos ámbitos fundamentales: la capitalización de las cajas, facilitando su acceso a recursos de máxima categoría en iguales condiciones que otras entidades de crédito, y la profesionalización de la gestión y los órganos de gobierno. Para ello se regulan tres aspectos fundamentales: el régimen de cuotas participativas, el gobierno corporativo de las cajas y los nuevos modelos de ejercicio de la actividad. La posición del Gobierno en este asunto es bastante clara. El escenario financiero que acabo de describir está cambiando las posiciones estratégicas de las instituciones financieras. Dentro de España, además, nos encontramos con el añadido del proceso de reordenación de las cajas de ahorro. En este contexto, el capital importa mucho, pero también empieza a importar el tamaño. Es un momento en el que no podemos quedarnos parados porque la reordenación del sistema se encuentra en continuo movimiento. Es ahora cuando se está construyendo la toma de posiciones y las alianzas estratégicas que van a configurar este nuevo mapa. Y hay que jugar. En este sentido, expreso aquí mi apoyo absoluto a la estrategia que está desarrollando la BBK. Desde el Gobierno creemos que está jugando muy bien sus cartas. En segundo lugar, estamos convencidos que el negocio bancario debe ser gestionado por profesionales, evitando en lo posible interferencias políticas que en nada benefician el normal desarrollo de una institución financiera. En consecuencia, deben ser los órganos de gobierno de las cajas los que determinen la estrategia. Para ayudar a que esto ocurra, vamos a propiciar en la nueva ley que en dichos órganos de gobierno tengan cabida la representación de las principales opciones políticas e institucionales, evitando derivas de sobrerepresentación. Por último, cualquier modelo que se elija debe perseguir dos premisas fundamentales. Primero, preservar, diría más, potenciar la obra social, que es una de las principales razones de ser de las cajas y además un modelo de solidaridad. El dividendo social debe estar siempre presente a la hora de establecer las diferentes estrategias, como me consta que así ocurre. Segundo, el modelo debe servir de motor y soporte para el desarrollo de la economía y la sociedad a la que sirve.
El crecimiento, la dimensión, la expansión de una organización siempre que tiene como fin satisfacer las necesidades de sus diferentes agentes de influencia. En el caso de las cajas, esto es mucho más significativo porque el propietario al que se debe retribuir los rendimientos es la sociedad en su conjunto. Y esta retribución no debe ser solo a través del dividendo social, sino también contribuyendo al desarrollo económico, empresarial del territorio en el que desarrolla su actividad, cosa que nuevamente me consta que aquí así ocurre. En estos momentos ya está redactado el borrador de la nueva ley de cajas de ahorro vascas, un borrador que ya se ha discutido con los servicios jurídicos de las tres cajas y ahora se encuentra en el ámbito de la negociación política. En los próximos días espero pueda iniciarse la tramitación interna dentro del Gobierno para que pueda remitirse en breve al Parlamento Vasco. Ahora quisiera hablar, porque me lo pidió Mario el otro día y porque creo que es un elemento fundamental, de la dinámica demográfica, que probablemente sea el referente que va a condicionar nuestra sociedad en las próximas décadas. En 1970, el porcentaje que tenía Europa en la población mundial era del 12%. En 2030 será la mitad, el 6%, de esos 8.100 millones de personas que se estima vivamos en el mundo dentro de 20 años. Por tanto, nuestra posición geoestratégica cambia. Somos menos y más mayores. Lo mismo va a ocurrir en Euskadi. Con apenas 2.180.000 habitantes tenemos la misma población que hace casi 30 años, mientras que en nuestro caso la población se ha estancado. En España ha crecido un 22% en el mismo periodo. Esto nos llevó, justo antes de la crisis, y hay que recordarlo, a un déficit real de mano de obra. Y no quiero entrar en la fuga de capital humano, de conocimiento que hemos tenido, que hemos sufrido en las últimas décadas, como por pérdida relativa del peso o por otras circunstancias. Por tanto, somos los mismos, pero más viejos. Nuestra esperanza de vida al nacer es ya muy alta y alcanzará en el 2020 los 81,2 años a los hombres y el 87,2 en las mujeres, unos 3 años más que ahora. Esto continuará en los próximos años. El progresivo proceso de envejecimiento que se observa desde los años 80 hasta ahora continuará avanzando en el futuro y se agudizarán los desequilibrios entre los grupos de edad. Los efectos de continuar la dinámica actual se van a producir importantes desequilibrios estructurales entre los grandes grupos de edad, entre las personas en edad de trabajar y las jubiladas. La proporción entre ambos colectivos, que es la tasa de dependencia, tiende a bajar, pero también es cierto que esto podría modificarse en función de los flujos migratorios. Esto introduce otros factores sociales que ahora están aflorando en Europa, pero a los que yo no me voy a referir aquí. Lo que sí podemos saber ya es que el número de personas que estaremos por encima de los 65 años en los próximos años va a ser alto. En la actualidad son 425.000 personas mayores de 65 años. En el 2020 llegarán a 500.000 y en el 2050, si quieren saberlo, unas 800.000 personas. Pero es que además se va a producir un fenómeno que se llama sobreenvejecimiento. Se va a producir una eclosión de la población nonagenaria y centenaria. Las consecuencias económicas, sociales y fiscales de los desequilibrios demográficos son evidentes. Voy a centrarme solo en 3. El efecto sobre el sistema de pensiones, la repercusión sobre el espacio sociosanitario y las consecuencias sobre el mercado de trabajo. Ya lo he dicho, va a aumentar de forma significativa el número de dependientes en relación con la población potencialmente activa. Esto va a tener unas consecuencias indudables en el sistema público de pensiones. Estuvo ya en la base de los acuerdos de Toledo y lo está ahora en las negociaciones actuales. No puedo entrar mucho en este tema, pero sí decir que la entrada en jubilación de la generación del baby boom, la generación de los años 60, haría que el modelo se desequilibre en el año 2030. Con las medidas que se quieren adoptar, ampliar el cómputo
a los 40 años o también la base de cálculo o aumentar la edad de jubilación a los 67, el modelo podría volver a equilibrarse, pero sobre la base de una pensión media que tendería a bajar en términos relativos, lo que nos lleva al debate de los complementos de pensiones a través de sistemas privados, EPSVs, planes de pensiones y de ahorro. Solo lo dejo indicado, pero esto abre un abanico de posibilidades que va a condicionar muchas cosas, entre otras el sistema financiero que va a gestionar estos ingentes fondos de pensiones. En estos momentos en Euskadi estaremos en el torno a casi el 25% del PIB en este tipo de fórmulas y con los escenarios que hay podría ser 5 veces más. Por tanto, estos ingentes fondos, su gestión y además la legislación sobre la materia al final va a acabar direccionando y modulando las fórmulas de inversión de ahorro y de este tipo de ahorro. Segundo, la dinámica demográfica también va a condicionar el diseño del espacio sociosanitario, que estructuralmente va a ser muy diferente al actual. Ya han abierto este debate, lo saben ustedes, la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, el consejero de Sanidad. Una población más mayor hace que la demanda de servicios sociosanitarios no solo sea mayor, sino diferente. Van a primar las enfermedades crónicas más que las agudas y se va a difuminar la difícil línea entre los servicios sanitarios y los de dependencia. Pero, además de estos cambios estructurales de carácter cualitativo, también se van a producir cambios en la dimensión y el volumen de los servicios prestados, hasta el punto que se plantean serias dudas sobre la propia sostenibilidad de los sistemas tal como están concebidos actualmente. Estamos hablando, por tanto, de un debate de país sobre los servicios que queremos dotarnos y lo que estamos dispuestos a pagar por ellos. Un debate que, como ven, tiene mucho de debate de política fiscal. Un debate que además va a protagonizar un colectivo, este es un dato que empieza a aflorar claramente, como decía, un colectivo cada vez más numeroso y poderoso, como son las personas mayores de 65 años. Ya lo dije en una intervención anterior, esta población mayor de 65 años se va a constituir, si no lo es ya, en el mayor poder político y económico dentro de Europa, dentro de España y dentro de Euskadi. Seremos personas en una gran parte en perfectas condiciones físicas, también mentales, en un momento muy bueno de madurez cultural y de conocimiento, con tiempo y con una gran capacidad de influencia en la vida política, económica y social de un país. Además, en su conjunto, seremos los principales titulares de acciones y fondos de pensiones y de inversión, en consecuencia, con una influencia más que destacable en las decisiones económicas y financieras que afectan a un país. Seremos personas que quieren mantener su estatus de vida y tomarán las decisiones que sean necesarias para que esto sea posible. Seremos un grupo de influencia de primer orden que habrá que atender y que, como he dicho, condicionará probablemente toda la política en Europa. El tercer efecto es sobre el mercado de trabajo. Se está produciendo un progresivo envejecimiento de la población potencialmente activa. En 2020, solo el 29% de la población potencialmente activa tendrá menos de 35 años. Además, el peso de los mayores de 55, esa parte de población activa, aumentará hasta el 23%. Cambiará totalmente el mix de personas que está trabajando. Por último, el índice de recambio de la población potencialmente activa se sitúa por debajo de la unidad. Bueno, en realidad esto ya ocurre desde 2004. Tenemos el problema de una población activa cada vez mayor y con un saldo negativo. Salen 10 y entran 6. Este es un tema a reflexionar porque el problema a medio plazo no lo vamos a tener probablemente en el desempleo, sino en la carestía y falta de adecuación de nuestro
mercado de trabajo a las exigencias de una economía basada en la innovación y el conocimiento, pero que también debe atender nuevas demandas derivadas de la atención sociosanitaria. Y aquí podría entrar en la cuarta consecuencia, que es sobre la educación, sobre el sistema educativo, pero no tengo tiempo, le dejaré en próximas intervenciones a mi amiga Isabel Celaá que lo desarrolle. Y entro en la segunda parte de mi exposición. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hacemos? En realidad, Euskadi necesita salir fortalecida de la crisis con un impulso y un liderazgo que queremos desde este Gobierno tener. No queremos ni podemos salir de la crisis para volver a un modelo anterior de crecimiento. Necesitamos definir un marco estratégico que sirva a los agentes económicos en la toma de decisiones, pero también al Gobierno para la planificación de las políticas públicas. No estamos solos en esta tarea. Europa está dedicando importantes esfuerzos a preservar la nueva estrategia de la salida de la crisis con un nuevo modelo de crecimiento. Creo que la mayoría lo han leído. La estrategia Europa 2020, una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Por otro lado, el proyecto Europa 2030, retos y oportunidades, de un grupo de reflexión de gente muy relevante en Europa, presidido por Felipe González, y que ha hablado sobre el futuro de la Unión Europea, coincide en gran parte en las ideas de la Europa, del Europa 2020. El Gobierno vasco participa de las inquietudes y de muchas de las propuestas de ambos documentos. Esto ya se puede detectar en las palabras del Lehendakari cuando en su propuesta de un nuevo contrato social entre vascos define su proyecto de país como una Euskadi moderna que se asienta sobre ciudadanos y ciudadanas libres, que son solidarios entre sí y que tienen vocación de construir un modelo social, de sociedad de valores sostenible y competitiva en un mundo abierto. Es decir, incorpora las tres grandes prioridades del Europa 2020. Crear valor basado en el crecimiento, en el conocimiento, potenciar el papel de los ciudadanos en sociedades inclusivas y crear una economía competitiva, conectada y más respetuosa con el medio ambiente. Y asume además las limitaciones y condicionantes para afrontar dichos desafíos: la reducción de los servicios públicos, la nueva competitividad industrial y económica, la sociedad en proceso de envejecimiento y las nuevas políticas para una cohesión social. Con estos precedentes, el Gobierno, nosotros, hemos realizado un proceso de reflexión estratégica propio que nos sirva de marco de referencia para esta legislatura, cuyo resultado es la estrategia Euskadi 2013. Esta estrategia se articula a partir de 5 pilares a modo de elementos conductores e interrelacionados y dirigidos a la consecución del objetivo más genuino de la acción política, el bienestar de la ciudadanía, de todas y cada una de las personas. Estos pilares se anclan en la actuación del Gobierno, de un Gobierno vasco que lidera la salida de la crisis en un proceso de consolidación fiscal y de modernización de sus servicios, asegurando la calidad de vida de la ciudadanía vasca. Los 5 pilares se definen de la siguiente manera: conocimiento, personas formadas que aprenden y contribuyen al proceso del país; verde, lucha contra el cambio climático a través de la eficiencia energética, uso de energías renovables y movilidad sostenible; crecimiento, la competitividad empresarial como palanca de la producción y del empleo; bienestar, asegurando la calidad de vida de todas las personas que residen en Euskadi, ahora y en el futuro; y valores, fuertes, comunes, compartidos, basados en la convivencia democrática, la solidaridad y la responsabilidad cívica. En definitiva, se persigue una comunidad, Euskadi, sustentada en valores, con personas formadas y activas; verde, que aumenta su riqueza; y solidaria para mejorar el bienestar de todas las personas. Pero luego los objetivos establecidos en esta estrategia Euskadi 2013 descansa en gran parte
en un avance sustancial en el campo de la responsabilidad cívica, o si quieren llamarlo corresponsabilidad. La responsabilidad cívica atañe tanto al Gobierno y a la clase política como a los ciudadanos. El fortalecimiento entre los ciudadanos de los valores cívicos, morales y éticos de corresponsabilidad se revela en estos momentos como condición necesaria para la sostenibilidad del estado del bienestar. Paso a hablarles del escenario presupuestario. Cuando explotó la burbuja financiera, recuerdo, prácticamente todos, políticos, académicos, financieros, empresarios, estuvimos de acuerdo en dos cuestiones fundamentales. La primera, que había que salvar el sistema financiero, muy tocado en aquellos momentos, utilizando para ello los recursos que hicieran falta. La segunda, que resultaba necesario activar recursos públicos para estimular la economía y evitar una recesión duradera, tal y como ocurrió en la Gran Depresión de 1929, quizá el referente mundial más parecido a lo que estaba ocurriendo. Por tanto, el sector público actuó de forma decidida y también coordinada ante un incendio de dimensiones planetarias. Como dice Josep Borrell, hemos dedicado ingentes cantidades de agua a apagar el incendio y ahora se nos acusa de haber dejado mojado el suelo. Evidentemente sí, está mojado. La crisis ha destapado con gran crudeza el problema fiscal al que se enfrenta la vieja Europa y que ha puesto en cuestión la propia estabilidad del euro. Desde mi perspectiva, la intervención de las administraciones públicas estaba justificada. En aquel momento no oía a nadie cuestionar las medidas emprendidas. Ahora lo que nos toca es corregir el déficit fiscal y en eso estamos. Todos los países europeos, sin excepción, han procedido a realizar ajustes en sus cuentas públicas. Sigue chorreo tras chorreo todas las mañanas cuando nos despertamos en la radio aspectos de este tipo. Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia, por supuesto España, han planteado ya recortes como no lo habían hecho desde la Segunda Guerra Mundial probablemente. Y nosotros aquí en Euskadi también. La política de recorte de gasto público plantea un nuevo debate. Si quieren mi opinión, nos encontramos de nuevo ante un efecto péndulo que sobredimensiona el problema de las finanzas públicas y nos coloca en un punto de ajuste presupuestario superior al necesario. Y esto está teniendo efectos nada beneficiosos sobre la actividad económica y el empleo. Totalmente de acuerdo que el sector público necesita ajustarse, redimensionarse y adaptarse a los nuevos tiempos. Sin duda, no somos un dechado de eficiencia y productividad, y eso hay que corregirlo. Debemos ser capaces, y en eso estamos, de poner en marcha las actuaciones necesarias para corregir las ineficiencias del sector público, que las tiene, y también de orientar sus ingentes recursos y capacidades para prestar los servicios que más demandan nuestros ciudadanos. Estamos hablando de una mejor asignación de recursos públicos para mejorarlos, pero no para suprimirlos, porque, que yo sepa, nadie está cuestionando los servicios en sí, la sanidad, la educación, los servicios sociales, la seguridad ciudadana, la administración de justicia. Servicios que, no lo olvidemos, consumen el 80% de los recursos públicos y, además, con una tendencia irrefrenable al alza en algunos de ellos. Antes he comentado este tema. La dinámica poblacional nos está llevando a una cada vez mayor demanda de servicios vinculados al espacio sociosanitario, una demanda que, de seguir la tendencia actual, plantea serias dudas sobre la propia sostenibilidad del sistema. Este, ya lo he dicho, es el debate que se encuentra a la vuelta de la esquina. Un debate con indudables connotaciones sociales, pero también fiscales, sobre el modelo que queremos dotarnos. Pero en estos momentos también hace falta un impulso fiscal a la actividad económica y el empleo. Yo aquí reivindico la labor vital del sector público para liderar y dinamizar el cambio del modelo productivo que necesita la economía vasca. Yo soy de los que cree que nos encontramos en un momento crucial de nuestra vida como país, como sociedad, pero también como economía, un momento que debemos ser capaces de dibujar
correctamente porque va a determinar nuestro futuro. Un momento en el que debemos cometer los mínimos errores, pero en el que también tenemos que tener unas ciertas dosis de audacia. Es aquí donde yo marco nuestra política presupuestaria, que es el principal instrumento de nuestra política económica. La Administración General de la Comunidad Autónoma, el Gobierno vasco, es con sus casi 80.000 trabajadores y más de 10.000 millones anuales de recursos, la organización más grande de Euskadi, de largo, y el principal proveedor de servicios públicos y además el que genera mayor valor añadido. Pero también es el principal agente generador de innovación, tecnología y conocimiento. Pocas empresas, probablemente ninguna, están desvinculadas de algún programa de alguna administración pública. Apoyos financieros, medidas tributarias, programas tecnológicos o de otro tipo, formación, asesoramiento, internacionalización, son actuaciones básicas para el funcionamiento de nuestra economía y de nuestras empresas y orientan la política de competitividad en el País Vasco. No voy a trazar con detalle el presupuesto del 2011, entre otras cosas, porque todavía lo tengo abierto, pero sí les voy a mostrar las grandes cifras. Como ustedes saben, el pasado jueves se reunió el Consejo Vasco de Finanzas Públicas, que yo presido, para proceder al análisis y revisión de las previsiones de recaudación de este año y determinar las previsiones de recaudación de 2011. El acuerdo del Consejo, ya lo saben, establece un cierre para 2010 de 11.800 millones de euros y una previsión para el año que viene de 12.500. Para dar una referencia a estas cifras, decir que la recaudación de 2010 se sitúa por encima de la conseguida en 2005 y por debajo de la de 2006, y la de 2011 es ligeramente inferior a la que había en 2006. Por tanto, presupuestos de 2011 con ingresos de hace 5 años. Este acuerdo, el del Consejo, también significa un incremento de la recaudación en 2010 de 425 millones de euros respecto a la que estaba presupuestada, con la que hicimos los presupuestos del año pasado, que en términos de aportaciones al Gobierno, como saben, es en torno al 70%, 300 millones de euros. Unos recursos adicionales que nos permitirán estabilizar las cuentas de este año y también dedicar recursos, como ya anunció el Lehendakari, para activar un paquete de medidas destinadas a inversiones productivas, especialmente en el sector energético, infraestructuras energéticas, economía productiva y fomento de la investigación y la innovación. Con estas medidas continuaremos nuestra apuesta decidida por la innovación y el conocimiento y activaremos nuestro tejido productivo, pero además podremos descargar, y eso lo digo en mi corazón como consejero de Hacienda, o en parte el peso presupuestario del próximo ejercicio, un año que se presenta presupuestariamente ciertamente difícil. Todavía estamos, como he dicho, cerrando el presupuesto, pero sí puedo adelantarles que el esfuerzo principal se produce en los gastos corrientes, que en términos homogéneos bajan, creo que por primera vez en la historia del Gobierno vasco. Desde que llegamos al Gobierno hemos tenido como una de nuestras prioridades minimizar este tipo de gastos corrientes, en especial los que aportan menos a la sociedad y a la economía. El presupuesto, en todo caso, primará el mantenimiento de nuestros servicios fundamentales, dotando recursos, pero sobre todo racionalizando el gasto y propiciando una mayor eficiencia en la dotación y prestación de los mismos. Por otro lado, el presupuesto se está construyendo para que la inversión sufra lo menos posible. Algo sufrirá, Como conocen, los presupuestos generales del Estado y en otras comunidades autónomas, la inversión ha bajado de forma dramática y esto es lo que queremos evitar aquí. Queremos mantener el impulso. En el presupuesto de 2011 se verá la bajada de la inversión, pero pensamos que sumada a este paquete que vamos a activar este año, el saldo final, la suma final, probablemente será positiva. Estas son las grandes orientaciones. Mi intención es presentar el proyecto de presupuestos el día 26, este martes no el siguiente, para que lo apruebe el Gobierno, y el día 29 en el Parlamento. Un presupuesto, como he dicho, todavía no se ha cerrado políticas activas, con lo cual está un poco en el aire para ver las cifras finales. Y acabo, y lo hago resumiendo lo dicho hasta ahora.
Vivimos momentos difíciles, pero también apasionantes. Acabamos de pasar una crisis económica consecuencia de una burbuja inmobiliaria de dimensiones planetarias, pero ahora sabemos que no fue solo eso, sino que estaba en cuestión todo el modelo. La crisis puso en cuestión casi todo el sistema financiero mundial y paralizó la economía. Al final fue el denostado, o no, sector público el que tuvo que poner las bases y los recursos para la salida de la crisis, pero el esfuerzo derivó en una crisis fiscal, sobre todo en Europa. Además, nuevas y poderosas economías, y esto se veía venir, emergen con una fuerza extraordinaria y van a marcar el devenir de los próximos años, puede que décadas. Nuevos mercados, productos, tecnologías, situaciones que están configurando un nuevo escenario geoeconómico que a su vez dibujará las posiciones dominantes y el nuevo mapa de poder mundial. En este contexto, la capacidad de crecimiento europea en los próximos años probablemente no sea muy alta, porque nuestro potencial de crecimiento interno viene lastrado por una demanda interna muy madura, un cierto estancamiento poblacional y, sobre todo, el paulatino envejecimiento de la población. Las consecuencias no están siendo solo sobre el crecimiento económico y el empleo, sino también sobre el propio modelo económico y también puede que sobre el modelo social. En realidad, y visto así, no estamos viviendo una época de cambio, sino un cambio de época, y debemos prepararnos para ello. Tenemos que definir y determinar cuál es el rol que debe jugar Europa en este nuevo tablero de juego, porque nos jugamos mucho en ello. Es en este contexto donde se inscribe la estrategia Europa 2020 y la estrategia Euskadi 2013. Estoy convencido que nuestro futuro está ligado a lo que ocurra en Europa y fundamentalmente a lo que ocurra en España. Por eso los parámetros van a ser similares. Objetivo, preservar nuestro modelo social y hacerlo sostenible en el tiempo, ajustándolo a las nuevas circunstancias. Prioridad, el crecimiento, un crecimiento inteligente basado en el conocimiento y la innovación, un crecimiento sostenible, eficaz y competitivo, un crecimiento, por último, innovador, con un alto componente de cohesión social y territorial, un crecimiento basado en un modelo que además debe integrar nuevos valores, una forma de actuar y trabajar basada en la corresponsabilidad, en no esperar que todo lo haga el sistema, sino constituirnos en sujetos activos con nuestros derechos, pero también con nuestras obligaciones. Un modelo, por último, que prime la gobernanza, la gestión multinivel y una mejor y mayor integración y gestión de lo público y lo privado. Un modelo que requiere un gran acuerdo sobre el nivel de servicios públicos que queremos dotarnos y sobre cómo los pagamos. Y esto dentro de un escenario demográfico marcado por el paulatino envejecimiento de la población y las tensiones que ello va a generar en el espacio sociosanitario y de dependencia y en el sistema público de pensiones. Así considerado todo el escenario, el debate fiscal se constituye en un factor básico en el debate político, porque está en el corazón del modelo de país que queremos tener. Nosotros, como conocen, somos partidarios de un mayor equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos que nos posibiliten una sociedad mejor formada, más solidaria y equilibrada y una actuación del sector público más intensa para propiciar el necesario cambio del modelo productivo que está cometiendo nuestra sociedad. Para ello, el Lehendakari ha propuesto una reflexión serena y profunda sobre nuestro modelo fiscal que nos permita tener los medios y mecanismos necesarios para apoyar este cambio, así como para consolidar las prestaciones y servicios de nuestro estado del bienestar. El Lehendakari planteó dos premisas de partida dentro de este debate. Uno, las medidas o modificaciones tributarias a las que pudiera dar lugar el proceso de reflexión no han de entorpecer o obstaculizar la recuperación económica. En este sentido, los cambios de la normativa tributaria para mejorar la recaudación fiscal no deberían anticiparse innecesariamente a la recuperación de la actividad económica. Dos, el centro de atención no lo constituye la hipotética subida de impuestos, sino más bien
la necesidad de mejorar el potencial recaudatorio de nuestro sistema fiscal. Esto significa reorientar y reconducir nuestro sistema fiscal de forma que a la vez que se avance hacia una senda estable de crecimiento económico puedan recobrarse paulatinamente los niveles de presión fiscal por nuestros tributos concertados compatibles con el desarrollo de nuestro estado del bienestar, que pueden descifrarse en estos momentos en torno al 21% de nuestro PIB. Este es un escenario que ya lo tuvimos en 2007, hace apenas 3 años, cuando nuestro porcentaje de recaudación por tributos concertados en relación al PIB era del 20,7%. El año pasado bajamos hasta el 15,9%, 4,8 puntos de PIB de pinchazo, o si se quiere, 3.000 millones de euros, lo que nos llevó a un déficit fiscal extraordinario, en nuestro caso 2.600 millones de euros, y un ahorro negativo, una diferencia entre ingresos y gastos por operaciones corrientes de 1.200. En este año, 2010, hemos reducido sustancialmente estas cifras y ya el año que viene entraremos con un déficit muy asumible y además con ahorro positivo. Para ello nos hemos apoyado en un ajuste en el gasto corriente, probablemente el más intenso que nunca haya vivido este Gobierno, el Gobierno vasco, y en una mejora de la recaudación, que este año ya ha recuperado algo más de un punto de su peso dentro del PIB. Pero esto, como he dicho antes, no garantiza la sostenibilidad de nuestros servicios públicos y dudo que solo con el crecimiento corrijamos el déficit fiscal. El año pasado, en esta misma tribuna, acababa mi intervención diciendo que este momento que nos ha tocado vivir presenta grandes retos, pero que estamos también ante grandes oportunidades. De lo que seamos capaces de hacer, de construir y de concertar va a depender en buena parte el futuro de nuestra sociedad. Me ratifico totalmente en esta afirmación. Sabemos que en este planeta globalizado casi todo nos influye de una u otra manera, pero al final el futuro lo escribimos nosotros. Por tanto, somos dueños de nuestro futuro, que dependerá de las decisiones que ahora adoptemos. Esperemos que sean acertadas, porque nuestros hijos seguro que nos lo agradecerán. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos de inmediato al coloquio, si le parece. Hay cuestiones de todo tipo. Por empezar por una, digamos, general y bastante de actualidad, le plantean que hace unos meses, usted lo ha mencionado en su intervención, hubo una crisis derivada de la presión de los mercados sobre la deuda soberana. Ahora distintas voces están advirtiendo sobre una posible nueva crisis, esta vez en el campo de las divisas. El comisario de competencia, Almunia, lo decía hace pocos días. ¿Los mercados están dejando, esa es la pregunta, ¿los mercados están dejando margen de maniobra para políticas económicas o hay que seguirlos y simplemente eso? Hombre, mi impresión particular, parece que a Obama le dejan. Quizás es una economía muy grande. Yo pienso que el mercado no lo puede condicionar todo, y menos el mercado de capitales. Creo que tiene que haber un margen para la política económica dentro de todo este escenario. Si bien es cierto que, tal como están los criterios que se están ya dibujando actualmente de forma definitiva, la presión que hay sobre el sistema financiero va a hacer, evidentemente, que no sea fácil desarrollar políticas o establecer políticas económicas fuera de un marco financiero, pero al final, si estamos hablando del sector público, en nuestro caso, creo que seguimos teniendo un margen para la política económica. Los mercados de capitales están difíciles, pero siguen financiando la economía, por lo menos en parte, y será, si es verdad lo que dicen los banqueros, en estos momentos sí que puede haber una cierta sequía de liquidez, pero también, y ellos lo dicen,
también hay, y de forma muy importante, una sequía de expectativas, por lo que nosotros sabemos. Y nosotros lo que nosotros vemos, cuando hay un proyecto empresarial, y un proyecto empresarial pues solvente, importante, por lo menos en Euskadi no hay problemas de financiación. Y por la parte del sector público tampoco hemos tenido problemas especiales de financiación, con lo cual vamos a ver cuál es el mix entre la falta de dinamismo vinculado a falta de expectativas y cuál es lo que es derivado de que el mercado financiero esté seco. Yo creo que aquí hay muchos financieros que dirán lo contrario, que hay recursos. La siguiente pregunta está también relacionada con la política económica y le plantean que al principio de la crisis todo el mundo era keynesiano, por lo menos en las soluciones que se proponían y aplicaban. Pero paradójicamente, plantea la pregunta, en la actualidad Estados Unidos está por la activación de las políticas de demanda y Europa por políticas restrictivas. ¿Quién está implementando mejores políticas anticrisis? Hay que mirar la posición de salida, ¿no? La media de presión fiscal sobre el PIB en los ámbitos por decir, de los grandes países, del gran núcleo de la Unión Europea, todavía estaremos en torno por encima del 37% del PIB. Estados Unidos, como sabéis, es una economía donde el peso del sector público es mucho más bajo, está en el 20 y tantos %. Yo la sensación que tengo, lo he dicho en el discurso, es que estamos en un golpe de péndulo, que en estos momentos no pasaría nada si una parte si las economías, las administraciones públicas aceptasen un déficit algo mayor siempre y cuando ese déficit tenga un destino muy claro para impulso económico. Yo creo que esa es la gran distinción, ¿no? En Estados Unidos, en realidad, lo que estás haciendo es activación de demanda a través de impulso económico. Yo no creo que haya que pasaría nada, no sé, igual en algún país del sur de Europa, tipo, por decir algo, Grecia o Portugal, que está un poco más cogido, pero ni siquiera en España pasaría nada si en estos momentos se pudiese asumir un déficit algo superior para activar un programa de inversiones públicas. Yo creo que tiene más razón la Administración de Estados Unidos. Hay varias preguntas relacionadas con el sistema financiero, dos, digamos, de tipo más general y luego un par de tipo más particular. En términos generales, le plantean si la pseudo-reforma que se ha aplicado en el sistema financiero a nivel global, puesto que todo el mundo lo señala como uno de los orígenes de la crisis que estamos padeciendo, ¿ha sido suficiente o se tendría que haber ido más lejos? Concretamente, le preguntan también si las previsiones de Basilea, las últimas previsiones de Basilea III, de haber estado en vigor antes del 2007 hubieran evitado lo que ha pasado. Y la tercera cuestión que le plantean es que el sistema financiero vasco es sólido, pero no está aislado de los problemas internacionales. ¿Cómo debería protegerse a su juicio de las previsibles convulsiones? Tres en una, ¿no? Bueno, la primera es básicamente la reforma del sistema financiero yendo hacia lo que es los mecanismos que establece Basilea III. Yo creo que era de cajón. De hecho, yo creo que ya antes de la crisis se iba hacia allí. En realidad, el tener una cierta serie de controles y cautelas para evitar que haya financiación especulativa dentro del sistema, para mí es vital, porque lo que ha ocurrido ha tenido mucho que ver con eso, no por el sistema, por la actividad económica real, que yo creo que el sistema lo ha aguantado perfectamente, sino por esa especie de burbuja financiera que se fue produciendo, con lo cual creo que es razonable pensar que los mecanismos que plantea en Basilea III son importantes para que funcione el sistema financiero y, por tanto, el sistema económico. Y, además, probablemente dejen recursos suficientes para que la financiación de empresas, administraciones y familias pueda asumirse. En cuanto al sistema financiero vasco,
Hombre, nosotros no es porque seamos de Bilbao, pero sí hay una gran tradición financiera y bancaria dentro de Euskadi. Se ha hecho bien y además está muy capitalizado. Yo distinguiría muy claramente dos, ¿no? Los grandes bancos o instituciones financieras que no son cajas, que ya juegan en la NBA, juegan en global, y esos da igual que tenga la sede social aquí o en Nueva York, juegan en otra división. Y lo que es las cajas de ahorro vascas. Las cajas de ahorro vascas, gracias a Dios, tienen una capitalización y una solvencia extraordinaria. Y eso, como he dicho, les hace ser unos jugadores muy buenos dentro de este tablero que no ha hecho más que empezar, porque probablemente todo el proceso de reordenación del sistema de cajas de ahorro todavía tenga una segunda y creo que incluso una tercera vuelta. Lo que sí creo es que ya no vale jugar solo dentro de Euskadi. Como se suele decir los de las cajas, o eres la Caja de Pollensa o eres una institución financiera que juegas con todas las de la ley y o dentro de un mercado general, ¿no? Como he dicho, nosotros el sistema de cajas viene muy determinado por la normativa básica del Estado y nosotros lo que vamos a hacer es apoyar para que tengan los resortes suficientes para que haya la mayor profesionalidad posible y para que, si su decisión es crecer, como alguna ya la ha tenido, apoyarle sin fisuras. Pues hay dos preguntas referidas a las cajas. La primera le plantea si en la nueva ley de cajas será imposible que un único partido político controle en solitario una de ellas. Y la segunda, que es más general, le plantea que siempre se habla de la obra social de las cajas, pero resulta que el payout que integra la obra social es siempre inferior al payout o el dividendo de los bancos privados. ¿Esto es así? ¿Debe ser así? ¿Por qué es así? Pues eso es igual que responder Mario. En cuanto... ¿la primera era? Perdón. Sí, la de si la nueva ley de cajas permitirá que un solo partido controle una caja. No va por ahí, va por lo contrario. Porque hay una representación de los... ¿cómo lo digo? De los grandes grupos que representan a la sociedad, ¿no? Y evitar que se produzcan sobrerepresentaciones. En cuanto a la obra social, el dividendo, el otro día me decía un buen amigo de Mario, Isidre Fainé, que la obra social de las cajas de ahorro españolas ha sido hasta el año pasado el mayor... ¿cómo diría? La mayor obra social del mundo. Creo que este año, por tema de rentabilidades y de beneficios, le ha pasado la de Bill Gates. Pero la concentración en un solo territorio de la obra social de las cajas de ahorros es espectacular. También es cierto que las cajas de ahorros siempre tienen otro tipo de mecanismos que hacen que como no pueden ir a dotarse hasta ahora de mucho capital fuera, necesitan autodotarse de capital y eso hace que si quieren, por un poquito que quieran crecer, tengan que estar ahí, ¿no? Entonces, yo lo que decía es que es muy importante que este dividendo social esté ahí, se consolide porque probablemente, como he dicho, es uno de los elementos básicos que distinguen a nuestras cajas y que hacen que sea un proyecto más que económico, un proyecto social importante y de futuro, ¿no? No podía faltar en un coloquio como este un tema de mucha actualidad que me imagino que usted se esperaba o se imaginaba, y es el acuerdo presupuestario entre el Partido Nacionalista Vasco y el Gobierno estatal. Le preguntan por su valoración general sobre ese acuerdo, cómo se siente o cómo lo ve o cómo lo siente usted o cómo lo siente el Gobierno al que pertenece.
Y luego una pregunta muy concreta. Si se verá, como consecuencia de ese acuerdo, sentado en las reuniones del ECOFIN, representando al Gobierno vasco, y si para usted tiene algún interés esa posibilidad. Tiene pinta de pregunta de periodista. Igual no, ¿eh? La verdad es que la del acuerdo presupuestario no me la esperaba, creo que lo dije el otro día, ¿no? Nosotros como Gobierno, yo como consejero de Economía y Hacienda, a partir del momento en que se ha acordado esto, se me plantean, tengo dos cosas que decir, ¿no? La primera, este país, con lo que está lloviendo, hablo de España, con lo que está lloviendo, no puede permitirse en estos momentos un periodo de inestabilidad política que puede durar 6 meses. Para mí sí, es que se cae el país. La gente sabe, la mayoría de la gente sabe a qué puntito estuvimos en el mes de mayo de que todo el sistema cayese, se derrumbase. No podemos permitirnos ese lujo. El otro día lo dije en un periódico. Desde esa perspectiva, creo que el Partido Nacionalista Vasco ha actuado haciendo un ejercicio de responsabilidad muy importante porque desde un punto de vista institucional y económico dentro de España, esto es lo que tenía que pasar. Primera reflexión. Segunda reflexión, nada es gratis. El paquete de transferencias se irá negociando. Nos toca negociarlo a nosotros y a partir de ahí yo os voy a contar una anécdota que a mí siempre me ha hecho mucha gracia. Juan Ramón Lecalde, cuando era consejero de Justicia del Gobierno vasco, cuando fue la negociación de Administración de Justicia, allí por los años 90, pues llegó a un acuerdo muy rápido con Belloc, que era el ministro en aquel momento. Entonces dije, bueno, van a empezar a trabajar. Yo estaba en vicepresidencia en aquella época con Fernando Bueso. Bueno, pues a trabajar. Entonces llegaba el secretario de Estado, bueno, vamos a empezar a mirar la normativa. Bueno, parece que hay algún problemita y tal. Ibas donde el secretario general y empezaba, bueno, pues creo que hay algún problema por aquí, Mario sabe mucho de esto. Llegas al director general, imposible. Y empieza a subir, bajar, un poco lo que está pasando con políticas activas ahora, ¿no? Llegas, firmas con Chávez o con el que sea una cosa, llegas al director general, imposible. Subes, bajas. A mí lo que me interesa de toda esta historia es que seamos capaces de negociar bien la transferencia que viene, negociarla lo más beneficiosa que haya y que seamos capaces de encontrar, porque la fórmula de negociación de todo lo que está vinculado a las transferencias, os aseguro que es complicadísima, porque hay interpretaciones muy diferentes y además tienes que tener muy claro dónde está localizado dentro de los presupuestos generales del Estado cada una de las cosas, elevarlo, bajarlo, no subirlo, etcétera, y establecer qué viene por metodología de cupo o, en su caso, qué no viene por metodología de cupo. Conclusión, bienvenidas. Y segunda, como Gobierno, que nos toca negociarlas, vamos a intentar que sea lo mejor posible y que venga lo mejor, pero entiendo que este año solo viene políticas activas, entiendo que se va a cerrar esta semana y será a partir de ahí cuando empecemos a negociar el resto. Lo del ECOFIN, ¿algún comentario? El ECOFIN, pues me queda muy lejos todavía. Cuando llegue, llegará. Pero a mí todavía no le he pensado ni medio minuto al tema todavía. Cuando venga las reuniones, etcétera, y tenga una cierta relevancia, pues sí, yo creo que en la presentación se dijo. Yo ya estuve en los años 90 en el Comité de Desarrollo Regional Europeo y ahí estábamos. Deciros que, bueno, pues era diferente, que estas son comités quizás más financieros, más importantes, pero básicamente son, que yo recuerde, reuniones que se hacían donde ibas como miembro de la REPER y estabas ahí en las reuniones y luego pues, te ponías atrás y estabas en las reuniones. Pero sí, iremos como locos allí, claro. Hay ahora algunas cuestiones relacionadas con la política fiscal.
La primera que le plantean es qué tipo de política fiscal hará falta para hacer frente a los retos actuales de la economía vasca. La segunda le plantea si esto que se dice con frecuencia de imponer un único impuesto comunitario de fácil control y de difícil evasión como el IVA, si le parece a usted que esto es un camino a explorar. Y la tercera es más concreta y le plantea que el Gobierno está tratando de reducir costes. ¿Cuál será el ajuste medio en las sociedades públicas? ¿Llegará al 21%? Bien. Como he dicho antes, bueno, sabes que la política fiscal, supongo que se refiere a esto, es algo más que la política tributaria. Es el ajuste entre los ingresos y los gastos públicos. Nosotros, como he dicho en mi intervención, hemos apostado y de forma importante por el ajuste en gastos, y así contesto ya la tercera parte de la pregunta. Yo no he hecho otra cosa desde que estoy aquí más que pedir a mis compañeras y compañeros de Gobierno que se ajusten, se ajusten, se ajusten, se ajusten y se ajusten. Todavía no les he dado todavía ninguna alegría. La alegría probablemente venga por, como he dicho antes, que diseñemos un modelo fiscal en el que seamos capaces de equilibrar mejor los ingresos y los gastos y que nos sitúe en el escenario que va a llegar en relativamente pronto y más pronto de lo que la gente piensa. Y un escenario en el que tendremos que acabar decidiendo cuáles son los servicios que queremos dotarnos. Y lo he dicho, no con los recursos recaudatorios actuales no hay esa posibilidad, con lo cual tendremos que ir al otro. Y debemos ir con mucho cuidado, poco a poco, activando sistemas. Muchas veces lo dice el Lehendakari y tiene razón, ¿no? Dinamarca creo que tiene una versión fiscal actual en torno al 48%, Francia estará en el 42%, la media europea está en el 37% y nosotros estamos muy por debajo. Es muy complicado funcionar así dentro de un modelo fiscal en el que está descompensado y tendremos que ir a uno mejor. Por lo tanto, reducción clarísima o ajuste clarísimo en los gastos. En cuanto a las sociedades públicas, se habla mucho de ello. Yo creo que todas las sociedades públicas han iniciado un proceso de ajuste. Cuando llegas a ver qué hay detrás de esto, lo que es las sociedades públicas vascas, muchas veces te llevas un susto a primeras y luego poco a poco vas viéndolo, ¿no? Todo el sistema vinculado al Departamento de Agricultura y Medio Ambiente está ya reorganizado, se ha presentado en el Parlamento y ahí lo que va a haber es una parte clara que sí va a haber un ajuste en costes de lo que es gasto corriente, pero todavía no hemos empezado a tomar la decisión sobre lo que son las personas. Las personas, cuando entras en el mundo de las personas te quedan dos posibilidades: o las echas y las indemnizas o reasignas funciones para que su productividad se incremente. Yo creo que nuestra posición es la segunda. En el resto de cosas, sí, parece que podemos ir poco a poco ir ajustando gastos y probablemente sí estemos cerca de ese 20%. En cuanto al impuesto, una imposición única europea, la Unión Europea ahora es extraordinariamente heterogénea. Lo acabo de decir. Dinamarca, 48% de presión fiscal. Yo que sé lo que tiene Bulgaria o Rumanía. La sé, pero no me acuerdo. Claro, es muy difícil homogeneizar así. Puedes homogeneizar quizás algún esquema de imposición indirecta, pero los sistemas fiscales dentro de las tripas son extraordinariamente complejos. Nada es lo mismo en ningún sitio. Todos tienen elementos diferentes en IVA reducido, en IVA superreducido, todos tienen imposición diferente en otro tipo de imposición indirecta, tienen impuestos especiales diferentes,
tienen pesos dentro de la recaudación de impuestos fiscales diferentes. Voy a dar un dato. La recaudación por impuestos de sociedades este año pues, caerá, no sé si al 8 o al 9% sobre el total de la recaudación. Probablemente nos quedemos en 700 y pico millones, 800, que es muchísimo menos que lo que se recauda por hidrocarburos, que son... Aquí hay que dar un abrazo a esta gente, que son 1.200 o por ahí. O sea, casi, no va a decir el doble, pero todas las sociedades en su impuesto específico vascas contribuyen como el 60 o 70% de lo que Víctor y dos más llevan por hidrocarburos. Y probablemente en otro país sea diferente. Con lo cual, una homogeneidad supongo que es muy compleja. Es muy compleja. Se podría mirar algo de imposición indirecta, y en imposición directa la veo muy complicada, porque todos los esquemas fiscales, los nórdicos, los del sur, los británicos y los del este de Europa son absolutamente diferentes. Es muy complejo llegar a un sistema homogéneo. Usted ha aludido en su intervención dilatadamente al tema demográfico. Está sobre la mesa la propuesta del Gobierno del Estado de alargar la edad de jubilación. Estamos viendo lo que está pasando en Francia estos días, hoy mismo al respecto, con el intento de reforma en Francia de este tema. Aparte de los efectos que pueda tener desde el punto de vista financiero, de la sostenibilidad del sistema, un alargamiento de la edad de jubilación y otras medidas, ¿no hay también en la sociedad un cierto rechazo a mantener a la gente activa durante más tiempo del que permanece ahora? Hombre, sí. Yo creo que mi impresión particular es que no se puede generalizar nada. Yo creo que es muy diferente. Personas como yo, o como muchos de los que estamos aquí, que trabajamos de despacho y que incluso algún morboso hasta le gusta, llegar hasta los 67, 70 años no pasa nada. Otra cosa es que a un calderero que esté haciendo un barco en la naval, con 65 años lo obligas a colgarse un pie para soldar yo que sé qué. Situaciones diferentes, soluciones diferentes. Mi primera reflexión, veremos qué es lo que, dónde tiene que ir eso. Segundo, estamos hablando de un escenario de jubilación que, si no recuerdo mal, era de entreguerras o por ahí. Cuando la esperanza de vida después de jubilarse era, no sé si eran 8 años o no sé si llegaba. Es que ahora son 20 o no sé cuánto he dicho antes. Y además, en realidad, la jubilación media va a los 62 como algo años, con lo cual, si tenemos una esperanza de vida de 82 años, hay 20 ahí. Eso plantea unas tensiones sobre el sistema de pensiones públicas que es inaguantable y nos llevará a otro tipo de cosas. Yo creo que probablemente al final lo que acabará siendo es, si tú quieres tener el punto de jubilación máximo que lo da el sistema, pues vete trabajando hasta donde quieras. Y a partir de ahí, si tú lo quieres, jubílate antes, pero con los recortes proporcionales en todo el sistema. Yo creo que irá por ahí, sobre todo, como he dicho, para determinados colectivos que trabajan en determinadas condiciones, probablemente el escenario sea muy diferente al de otros colectivos que tenemos la fortuna de trabajar sentados y en despacho, ¿no? La última pregunta que le traslado se refiere al turismo y le plantean que, dada la importancia que este sector, esta actividad tiene en la economía vasca, le preguntan la opinión que le merecen las declaraciones del señor Rivera en el Foro Internacional sobre el Guggenheim, motor del acceso turístico. Que yo sepa, Antonio no cuestiona el estatus actual del Guggenheim. Lo que nosotros desde el Gobierno estamos planteando es una cosa muy diferente.
es si con lo que está lloviendo y en las condiciones actuales la mejor apuesta para el desarrollo económico de la zona de Urdaibai es el Museo Guggenheim II, o hay otras apuestas mejores. Rentabilidad, coste, beneficio. Yo creo que van por ahí, pues van por ahí los tiros. Yo creo que la posición del Gobierno en ese sentido, lo que oigo yo en el Consejo de Gobierno, es monolítica. No hay tema ahí. Además, bueno, pues Antonio nos envió una carta larguísima a todos explicando su posición. Yo creo que es una posición absolutamente razonable, que evidentemente aquí no os la voy a repetir, pero como os he dicho, no es el modelo Guggenheim, sino el nuevo esquema que se plantea dentro del Guggenheim II. Muy bien, por Víctor Pérez de Guezuraga, director general de Petronor, cerrará el acto. Víctor. Muy bien, buenos días a todos. Dar las gracias al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Aguirre, por esta amplia exposición, tanto de la visión y de la realidad mundial, europea y a nivel local de Euskadi, con cifras que no por ya ser conocidas dejan de ser demoledoras, en sentido positivo y negativo. Pero si aplicamos optimismo y vemos la media botella llena, vemos cómo el Gobierno está decidido en ese plan Estrategia 2013 con los 5 pilares que nos ha citado para, como decía él, no para esta época de cambio, sino para el cambio de época que nos toca vivir y en la que todos vamos a ser sujetos activos con ese grupo, todos, bueno, empresas, instituciones públicas y con ese grupo de personas de primer orden, ¿no? Los que vamos a llegar a ese colectivo, esperemos, de 65 años, que parece que vamos a dominar el mundo, ¿no? Y así vamos a ser dueños de nuestro futuro. Nada más, dar las gracias a todos ustedes por su asistencia en nombre de los patrocinadores BBK y Petronor, y esperamos verles en próximas ediciones de este foro. Muchas gracias a todos.